¿Fue Moisés al infierno? El misterio de su muerte y el pecado de matar. Cuando pensamos en Moisés, el líder que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, suele venir a la mente la figura de un hombre justo y obediente a Dios. Sin embargo, detrás de su grandeza también encontramos un hombre con defectos, con luchas y, como todos, con la capacidad de cometer errores graves. Uno de estos errores, tan impactante como significativo, fue el pecado de matar. Esto abre una pregunta inquietante: ¿podría Moisés haber ido al infierno por el pecado de matar a un egipcio? La historia comienza en Éxodo 2, 11-12, donde Moisés, al ver que un egipcio maltrataba a un hebreo, reaccionó con violencia y mató al egipcio, escondiendo su cuerpo en la arena. Este acto de ira y homicidio fue un error grave, un pecado que, según la ley que Moisés mismo recibiría más tarde de Dios, era claramente prohibido. El mandamiento es claro: no matarás, Éxodo 20:13. En el momento de cometer el asesinato, Moisés aún no había recibido la revelación de la ley en el monte Sinaí, pero su acto no pasaba desapercibido ante los ojos de Dios. Este pecado de matar al egipcio fue, sin duda, uno de los momentos más oscuros de la vida de Moisés. La Biblia no ofrece mucha explicación sobre su motivación, pero parece ser un impulso de ira y frustración por ver la opresión de su pueblo. Moisés se vio obligado a huir a Madián, donde pasó muchos años en el exilio. ¿Cómo podría Moisés ir al infierno por este pecado? Si entendemos el infierno como un lugar de castigo eterno para los que mueren en sus pecados sin arrepentirse, la pregunta de si Moisés podría haber ido al infierno por matar se vuelve más compleja. La ley de Dios es clara: el asesinato es un pecado grave que requiere expiación. En Romanos 6:23 se nos recuerda que la paga del pecado es muerte, lo que significa que todo pecado, incluido el asesinato, separa al ser humano de la presencia de Dios. Si Moisés hubiera continuado en su pecado de matar sin arrepentirse y sin buscar la misericordia de Dios, teóricamente, podría haber sido condenado, al igual que cualquier otra persona que muere en sus pecados sin arrepentimiento. Sin embargo, la historia de Moisés no termina con su acto de violencia. Es precisamente en su encuentro con Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3, donde Moisés es llamado por Dios para liberar a los israelitas. A lo largo de su vida, Moisés experimenta una transformación significativa. A pesar de su pecado de matar, Moisés es elegido por Dios para una misión divina. Lo que distingue a Moisés es su relación con Dios después de ese momento. A lo largo de su vida, él busca la presencia de Dios, intercede por el pueblo de Israel y obedece las instrucciones divinas. Moisés fue un hombre de fe que, aunque imperfecto, caminó en obediencia a Dios durante la mayor parte de su vida. Si bien cometió el grave pecado de matar, Dios lo perdonó y lo usó de manera extraordinaria para cumplir su propósito. Esto resalta un principio fundamental de la teología cristiana: el arrepentimiento genuino y la gracia de Dios. Aunque el pecado de Moisés fue serio, la gracia de Dios es más poderosa. Cuando Moisés llega al final de su vida, Dios lo lleva al monte Nebo, desde donde le muestra toda la tierra prometida, pero le dice que no la cruzará. Moisés muere allí, y Dios mismo lo sepulta en un lugar desconocido. Este final de Moisés, lejos de ser un castigo, parece más bien una recompensa divina por su vida de servicio. Además, el Evangelio de Mateo 17, 1-3 ofrece una visión significativa de la gloria de Moisés en la transfiguración de Jesús, donde aparece junto a Elías, conversando con Jesús en un momento de gloria celestial. La presencia de Moisés en este evento clave muestra que su destino final no fue el infierno, sino la gloria de la presencia de Dios. Si Moisés hubiera sido condenado, no habría sido parte de este evento divino que prefigura la consumación del reino de Dios. Es importante entender que el pecado de matar es, en muchos sentidos, un pecado muy grave, pero no es el pecado que Dios no puede perdonar. La misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado.
Si Moisés hubiera permanecido en su pecado sin arrepentirse, podría haber sido condenado. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Moisés no solo se arrepintió, sino que se dedicó a cumplir la voluntad de Dios a lo largo de su vida. En este sentido, el perdón de Moisés, al igual que el perdón de otros grandes pecadores en la Biblia, como David o Pablo, resalta el poder de la gracia de Dios para limpiar incluso los pecados más oscuros. Por tanto, ¿fue Moisés al infierno? No, parece que Moisés, a pesar de su pecado de matar, fue perdonado por Dios y recibió un destino glorioso en la presencia de Él. Su vida, marcada por la obediencia a Dios, su arrepentimiento y su llamado divino, demuestra que la gracia de Dios cubre el pecado cuando hay verdadera conversión y fe. Aunque cometió el pecado de matar, Moisés no vivió ni murió en ese pecado. En lugar de eso, vivió como un siervo de Dios y al final de su vida fue recibido en la gloria divina. El caso de Moisés nos muestra una verdad fundamental: Dios no condena a las personas por un pecado cometido si éstas se arrepienten y siguen su voluntad. La historia de Moisés no es una historia de condena, sino de redención. A través de su arrepentimiento y obediencia, Moisés encontró el perdón de Dios y, en última instancia, un lugar en su presencia eterna. El pecado de matar que Moisés cometió no es algo que se pueda minimizar. El asesinato es uno de los pecados más graves que una persona puede cometer, y la ley de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, establece que este acto es digno de castigo. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, y esto incluye todos los pecados, grandes o pequeños. Pero, a pesar de la gravedad del pecado de Moisés, la gracia de Dios ofrece una oportunidad de redención a todos los que se arrepienten sinceramente. Lo que distingue a Moisés en su historia no es su perfección, sino su relación con Dios. Moisés fue un hombre que, a pesar de sus fallos y su pecado, buscó la presencia de Dios. A lo largo de su vida, se humilló ante Dios, reconoció sus debilidades y aceptó la responsabilidad por sus errores. En el caso de Moisés, su pecado de matar al egipcio no lo separó permanentemente de Dios, porque él se arrepintió. La historia de Moisés muestra que el arrepentimiento genuino abre la puerta a la gracia y el perdón. Moisés no intentó justificar su pecado ni ignorar las consecuencias de su acción. En su vida posterior, se dedicó completamente al servicio de Dios, buscando su guía y dirección en cada paso. El arrepentimiento de Moisés es crucial porque nos muestra que ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado. Aunque el pecado de Moisés fue grave, su relación con Dios, su fe y su obediencia a su voluntad le abrieron el camino hacia la redención. Si Moisés hubiera permanecido en su pecado, si hubiera rechazado el perdón y continuado en su camino sin arrepentirse, podría haber sido condenado, pero la gracia de Dios fue suficiente para limpiarlo de su pecado. Moisés no solo fue perdonado por Dios, sino que también fue elegido para una misión de gran envergadura. Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo, y a lo largo de su vida, Moisés se dedicó a cumplir esa misión, guiando a los israelitas a través del desierto hacia la tierra prometida. Aunque no pudo entrar en la tierra prometida debido a su pecado de desobedecer a Dios en el incidente con la roca, Números 20:12, su vida fue una de obediencia en casi todos los aspectos. La obediencia de Moisés fue un reflejo de su arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se muestra en cómo cambiamos nuestra vida después de reconocer nuestros pecados. Moisés no se quedó en el pasado, lamentándose por su pecado. En lugar de eso, se levantó y siguió adelante, obedeciendo a Dios y trabajando por la liberación del pueblo de Israel. Si la pregunta es si Moisés podría haber ido al infierno, la respuesta, basada en lo que sabemos de la Escritura, es no. Aunque Moisés cometió un pecado grave al matar al egipcio, su arrepentimiento y su obediencia a Dios lo mantuvieron en la senda de la salvación. Dios no lo condenó al infierno, porque Moisés, aunque imperfecto, vivió su vida en un proceso continuo de arrepentimiento y servicio a Dios.
El hecho de que Moisés no fuera al infierno no significa que su pecado no tuviera consecuencias. Como mencionamos, no pudo entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en un incidente posterior. Sin embargo, eso no fue el fin de su relación con Dios, y la Escritura nos muestra que, al final de su vida, Moisés fue honrado por Dios y se le concedió la oportunidad de ver la gloria celestial en la transfiguración junto a Jesús. La historia de Moisés es un claro recordatorio de que el pecado tiene consecuencias, pero que la gracia de Dios es más grande que el pecado. A pesar de haber cometido un acto de violencia, Moisés no fue enviado al infierno porque se arrepintió y vivió en obediencia a Dios. Su vida no fue perfecta, pero fue una vida transformada por la gracia. Finalmente, el evento de la transfiguración, Mateo 17, 1-3, donde Moisés aparece junto a Elías y Jesús, es una poderosa indicación de que Moisés no fue condenado. En ese momento, Moisés no está en un lugar de sufrimiento, sino en la presencia de la gloria de Dios, conversando con Jesús. Esta aparición es un testimonio de que Moisés, lejos de estar en el infierno, estaba en la presencia de Dios en su gloria eterna. La transfiguración, lejos de ser un evento aislado, nos ofrece una visión del destino final de Moisés, quien, a pesar de su pecado, fue redimido y llevado al cielo. Este evento también subraya que, para aquellos que siguen a Dios y se arrepienten, el infierno no es el destino final. Aunque todos somos pecadores, como Moisés, podemos tener la esperanza de la salvación a través de la fe y el arrepentimiento. El caso de Moisés nos enseña que Dios no está dispuesto a condenar a los que buscan su perdón y obedecen su voluntad. No, Moisés no fue al infierno. A pesar de su pecado de matar, su vida fue una vida de arrepentimiento, obediencia y servicio a Dios. El perdón que recibió de parte de Dios, sumado a su fidelidad a lo largo de su vida, lo hizo digno de la gloria celestial. Su muerte no fue un castigo eterno, sino un descanso en la presencia de Dios, y su aparición en la transfiguración junto a Jesús es prueba de que fue recibido por Dios en la gloria eterna. La vida de Moisés es una historia de redención. Nos recuerda que aunque todos somos pecadores, la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado, y que el arrepentimiento genuino y la obediencia a su voluntad nos abren el camino a la salvación. Así como Moisés, todos podemos encontrar perdón y vida eterna en la presencia de Dios, si nos arrepentimos y seguimos su voluntad.